Aleluya. Bueno, estamos en un tiempo de congreso, en un tiempo donde le estamos dando un lugar especial al Espíritu Santo. Aunque cada reunión que se hace debería tener un espacio especial al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Y yo vengo a decir algo hoy a la iglesia. Él habla. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla. Y el Espíritu Santo te puede ministrar de una manera especial en tu corazón. El Espíritu Santo puede poner un sentir en tu corazón, un impulso. El Espíritu Santo tiene voz propia. Pero se han cometido muchos abusos en la iglesia. Así como se ha abusado de los dones. Porque Dios muestra cosas. Y en realidad la iglesia debería ser como la iglesia primitiva. Porque ellos simplemente estaban atentos a la voz del Espíritu Santo. Ellos simplemente estaban atentos a todo lo que Dios decía. Pero en el tiempo entraron cosas en la iglesia que acalló esa voz. Y en el tiempo entran en nuestros corazones cosas que acallan la voz de Dios. Hay personas que no quieren escuchar a Dios porque saben que Dios las va a llevar al orden. Porque saben que Dios las va a llevar a la palabra. Hay personas que le huyen a Dios. Estoy hablando del Dios genuino. Y estoy hablando del Espíritu Santo. Porque los discípulos se acostumbraron a Cristo. Pero en un momento, dice la palabra en Juan 14. Juan 14, 16. Jesús le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 17. Hay que orar. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. El mundo no le ve. Pero tú sí. Tú sí le vas a ver. Tú sí vas a ver la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Primera de Corintios 6, 19. Porque vive en ti. El Espíritu Santo vive en ti. Denle un aplauso. El Espíritu Santo te ha sellado. El Espíritu Santo está contigo. Pero podemos apagarlo. Podemos contristarlo. Y ahí Él deja de hablar y se aparta. No te estoy mandando para el infierno. Escúchame. Escúchame. Listen to me. No te estoy mandando para el infierno. Pero puedes estar acallando la voz del Espíritu Santo. ¿Con qué? Con tus cosas. Con tu manera. Con tus asuntos. Y no los asuntos del Padre. Una de las cosas más fuertes en mi corazón es escuchar su voz. ¿Cuánto anhelo escuchar su voz? Y la Biblia dice no solamente que yo anhelo, sino que Él me anhela celosamente. ¿Tú sabes que el Espíritu te anhela celosamente? Que el Espíritu que Él ha hecho morar en ti te anhela celosamente, que quiere estar contigo, que tiene que tener un momento de comunión contigo. Pero las redes sociales no nos dejan. No nos dejan las redes sociales tener ese tiempo de comunión íntima donde Él te quiere hablar, porque Él habla. Claro, el fundamento de la palabra de Dios es la base del Espíritu Santo. Es la base de la guía del Espíritu Santo. La palabra de Dios
es el fundamento del Espíritu Santo para guiarnos. Sin la palabra de Dios es peligroso, porque hay muchos abusos. Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro. Yo supe de un hermano que decía que Dios le hablaba todo el tiempo y después lo vi con un cigarro en la boca. Entonces, ¿cuál es ese Dios? Si es el Dios genuino, el Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés, Él te va a llevar a la santidad, a la obediencia. Yo un día estaba orando y estaba meditando porque quería hacer un ayuno. Y oré, hermano, con una oración de corazón, porque cuando oramos de corazón, Dios te responde. Dios te responde tu clamor. Y yo oré, yo me arrodillé y le dije: Señor, quiero irme a un ayuno. Hay momentos que uno se quiere desaparecer. ¿Usted no? ¿Verdad? Hay momentos que uno quiere desaparecerse de la tierra. Y los cristianos tienen ganancia porque se van para el cielo. Amén. Amén. Hay momentos, mis hermanos, hay momentos que tenemos tantas cosas, aflicciones, que queremos irnos con el Señor. ¿A usted no le pasa eso? A mí me pasa eso. Y momentos que quiero, jónchale, tengo 60 años, si me voy con el Señor, ya, bueno, me faltan son ver los nietos. Aunque hay alguien por ahí que dice que es nieta mía. Entonces, yo le hago un clamor al Señor y le digo: quiero irme para un ayuno, quiero irme para una montaña solo, tú y yo, yo y tú nada más. Y terminé de orar y el Señor no me habló. Pero cuando llegué al trabajo, se acercó un hombre, un cristiano, que antes había vivido en la calle. Es un siervo de Dios, se llama Luis Aponte, y me dijo: mira, Gustavo, pastor, el ayuno que quieres hacer, el Señor te dice que lo hagas en tu casa. Dios habla, Dios habla, Dios habla, pero el fundamento de la palabra de Dios, la palabra de Dios es el fundamento del Espíritu. Porque tú puedes hasta llorar. Y tener puras emociones por dentro. Porque no tienes la palabra. Y el Espíritu y la palabra se fusionan. Tienen que estar juntos. El conocimiento, la palabra. Porque la palabra es la que te da sabiduría. El Espíritu te guía y la palabra te fundamenta. Si no tienes eso, eres un santo tonto. Y vas a vivir muchas cosas. El proceso del carrito chocón. Y vas a tener muchos problemas con todo el mundo. Porque la prudencia que existe en la palabra de Dios no va a estar en tus huesos. Porque la prudencia que está en la palabra tiene que estar en los huesos. Porque el Espíritu Santo quiere enseñarte en la palabra. Escúchame, Dios me habló. Yo estaba sentado en la cama. Yo voy a hablar hoy con libertad. Voy a hablar de cómo habla el Espíritu Santo. Porque es importante esto. ¿Por qué? Dice la palabra en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cuál testimonio es ese que va a dar el Espíritu a tu espíritu? Espíritu con E grande y Espíritu con E pequeña. Que te va a mostrar cosas.
que te va a iluminar, que te va a guiar, que te va a impulsar. Ese es el testimonio que quiere dar el Espíritu Santo a tu espíritu. Pero tienes que conocerlo. ¿Quiénes son guiados? Los hijos de Dios. Porque el mundo no puede recibir el Espíritu. El Espíritu Santo está en ti desde el momento que fuiste sellado por el Espíritu. Escúchame. Primera de Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Tú crees que Dios ha preparado para ti un platillo volador? ¿Qué es lo que crees que Dios ha preparado para ti? Unos marcianos que desciendan del cielo cósmico. No, que Dios te hable. Lo que Dios ha preparado para ti, que cosa que ojo no vio ni oído yo, es que Dios te hable, que Dios te ministre, que ponga impresiones en tu espíritu, que te ilumine a través de la palabra de Dios. Entonces más adelante en el versículo 10 dice, pero Dios te la reveló por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces el Espíritu quiere revelarte. Escúchame esto. Ya la palabra está revelada. En realidad es revelación, iluminación, interpretación. Es revelación, iluminación, interpretación. Así en ese orden. Ya está revelado. Cuando la Biblia dice que vamos a buscarlo, que Dios nos ayude, que la palabra no es de interpretación privada, es que no puede ser que uno lo interpreta como uno le dé la gana. ¿Ve? La palabra tiene una interpretación, una aplicación. Por ejemplo, se reúnen un poco de hermanos y dicen, vamos a leer esta palabra. Ah, no, a mí me parece esto. A mí me parece que dice esto. A mí me parece que dice lo otro. No, hay una interpretación de la palabra y la da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en ti para guiarte. Y quiere guiarte. ¿Y a dónde te va a guiar? ¿A la Plaza Bolívar para que vean las palomas comiendo maíz? No, te va a guiar a la verdad. Porque quiere hacerte libre. Libre del diablo, libre de ti mismo, libre de las circunstancias. Juan 16, 13. El Señor quiere hacerte libre. El Espíritu Santo me guió. Mira, ¿sabes que yo estaba casado? Y yo me divorcié porque el Espíritu Santo me guió. Y me casé con otra persona. Al tiempo, el Espíritu Santo me volvió a guiar. Y me divorcié y me casé con otra. ¿Cómo es eso? Yo siento en mi corazón, por ejemplo, de repente, a alguien le gusta a otra persona. Y yo no sé, Dios puso en mi corazón que eras tú. Y cuando la otra otra persona le pregunta, mira, ¿qué tú sientes acerca de esta persona? Yo no siento nada. ¿Cuál Espíritu Santo es ese? El Espíritu Santo quiere guiarte en la vida cotidiana, en el diario. Pero ¿eres sensible a Él? Yo vi personas aquí en la iglesia que estaban en la adoración y estaban con el teléfono. ¿Qué es eso?
oración aquí y usted está con el teléfono. ¿Cómo se explica eso? ¿Dónde perdiste la sensibilidad a Dios? ¿Cómo se explica que vengas a adorar al Señor y estés en el teléfono? Yo no entiendo eso. A menos que estés buscando la palabra. Pero yo me acerqué ahí y no estaba buscando la palabra. ¿Dónde perdiste la sensibilidad al Espíritu Santo? ¿Dónde la perdiste? Escúcheme. Dios me habló. Yo estaba sentado en mi cama y Dios me habló. Me habló. Y el Espíritu Santo me dijo. Mira lo que me dijo. Y escucha bien esto porque tiene que tener madurez. Tiene que tener madurez para poder entender la voz del Espíritu Santo. Porque Samuel, Dios le habló y él no sabía que era Dios. Porque él no conocía la palabra de Dios. Para poder saber que es Dios que te está hablando, tienes que conocer la palabra. Porque Dios te va a hablar a través de la palabra. El Espíritu Santo se une a la palabra de Dios. Por ejemplo, yo no voy a decir mi ejemplo, voy a decir el ejemplo de otro pastor. Él estaba orando por alguien, o sea, una persona muy amada por ese pastor se apartó de Dios. Y este pastor le dolió mucho. Y empezó a orar, Señor, Dios mío, empezó a interceder. Señor, ten misericordia de él. Y pasaban los días y el tiempo. Señor, ten misericordia de Dios, de él. Y el Espíritu Santo le habló y le dijo, no sigas orando por él. ¿Cómo? Y la compasión. El Espíritu Santo le dijo, no ores por él. ¿Cómo? Entonces a los días volvió a orar por él. Y el Espíritu Santo le dijo, busquen la Biblia, Jeremías 7:16. Y él buscó Jeremías 7:16. Jeremías 7:16. Mira lo que le dijo el Señor. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Ahí está hablando del pueblo de Israel que había caído en idolatría y en pecado. Y Dios le habló por la palabra. Pero antes el Espíritu Santo le había hablado, no ores por él. Pasaron 11 años. Y el Señor le dijo, ahora sí. Y volvió al camino de Dios. A veces estamos orando por algo. Y nos empeñamos. Abre esa puerta, Señor, ábrela. Y si el Señor la cerró. No, pero ábrela. No es como tú quieras. No he contado el testimonio todavía. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos 16:6. Hablando de puertas cerradas. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo se explica esto? La Biblia dice que ir a predicar el evangelio. Y Pablo no pudo en Asia. Señor, abre la puerta de Asia. Y el Señor le está hablando y le dijo que no. Está como un pastor. Yo quiero tener 6 hijos. Y el Señor le dijo que iba a tener 2. Yo digo, ¿pero qué es esto? El Señor se lo mostró en visión. Los 2 hijos. Un varón y una hembra. Y él quería 6. ¡Dame 6! Si tiene 2 y de broma puede.
Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Wow, este es otro nivel, ¿verdad? Aló. Aló. Este es un nivel plus ultra. Pero mire cómo dice después en el versículo 8. Gloria a Dios. Ajá. Versículo 9. Descendieron a Troas. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Tuvo una visión. O sea, Dios le habló en visión. Dios habla en visión. Pero algunos abusan de eso. Y se comen un plato de caraota en la noche y dice, tuvo una visión. Se come un plato de caraota con chicharrón y aguacate y dice, pastor, tuve una visión anoche. Oye, no lo vas a tener con eso que te comiste. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo hizo eso, se fundó la iglesia en Filipos. Entonces, el Espíritu Santo le prohibió ir a Asia y a Bitinia. Pero cuando él obedeció a Dios, hizo la voluntad de Dios y fue fructífero. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios las reveló por el Espíritu. Dios quiere revelarte. Dios quiere guiarte. Dios quiere guiarte. Yo una vez tuve un sueño donde yo estaba en un carro. Todavía no he contado lo que Dios me dijo. Yo estaba en un carro y el carro, yo estaba sentado en el copiloto y el carro se manejaba solo y el carro era blanco. ¿Quién se imagina usted que estaba al volante? Pero hay personas que exageran. Exageran. Voy a hacer una ensalada. ¿Será que le echo tomate? Voy a hacer una ensalada. ¿Será que le echo cebolla? Espíritu Santo, ¿le echo cebolla o tomate? Espíritu Santo, ¿será que me echo desodorante? Señor, me voy a bañar. ¿Será que me baño? Tiene que haber una coherencia. Una coherencia. Ahora sí voy a decir lo que Dios me dijo. Oye, lo tuve a la expectativa, ¿no? El Señor me habló y me dijo, tu esposa no puede ir delante. Y me dijo el Espíritu Santo, tampoco atrás. Y me dijo, tiene que estar al lado tuyo. Pero yo después empecé a preguntarle más. Y el Señor me dijo, no puede ir delante de ti porque es un espíritu maligno jezabélico que estaría en tu esposa. Y no puede estar detrás de ti porque sería que tú la opacaras a ella. Y seguí orando. Y el Señor me llevó a 3 principios de la Biblia, porque Dios habla para fundamentarte en la palabra. Y me dio 3 principios. El primero, el hombre es autoridad. El hombre es cabeza. Segundo principio, somos uno. Por eso al lado. ¿De dónde salió Eva? De la costilla. Y me dio un tercer principio. Pónganse de acuerdo.
Dios habla. La semana pasada, el sábado en la noche, yo no dormí. Pero fue raro. Fue raro. No dormí toda la noche. Pero yo sentía algo en mi corazón como si Dios me estuviera cuidando. No pude dormir. Estaba afectado físicamente de salud. Y yo estaba preocupado porque tenía que predicar el domingo. Dice, ¿cómo voy a predicar si no dormí nada? Y cuando fui a orar, el Señor me mostró a Norbeli. Y el Señor me dijo en mi corazón que le diera una palabra. Y la palabra era, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y cuando iba a orar por ella, el Señor me puso en mi corazón que se lo dijera con un testimonio que yo tuve. Y esa palabra levantó a Norbelis. Porque cuando Dios habla es para sanarte, para liberarte, para levantarte, para que tú tengas fuerzas. Es importante la voz de Dios. Es importante que Dios te hable. La voz de Dios tiene que traer alineación, balanceo y entonación a tu vida. Póngalo ahí. Alineación, balanceo y entonación. Pablo estaba agobiado con un aguijón. Se sentía mal. Hasta que Dios le habló. Y le dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Voy a explicar algo aquí en esta mañana. Hechos 11, 12a. Aquí va a salir todo el mundo diciendo, bueno, Dios me va a hablar, Dios me va a hablar por todos lados. Amén. Pero ojalá que no sean emociones. Ojalá que no sea algo pasajero, sino que tengas una comunión íntima con el Espíritu Santo y tengas un diario con Dios y puedas conocerlo, porque no solamente es oír su voz, es tener comunión, unión, y quedarse quieto y adorarlo. Entrego hoy, Señor. Y el Espíritu Santo te quiere guiar a la verdad. Hechos 11, 12 dice así. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. El Espíritu Santo les hablaba. Les hablaba. Y Hechos 8:29. Mire cómo dice. Y el Espíritu dijo a Felipe. ¿Qué está diciendo ahí? Que Dios le hablaba a esa gente. Y está en la Biblia. Ahora, ¿cuál es el peligro? Hay dos peligros. Hay dos peligros. Jeremías 23:16. Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón. Ahí es donde hay que tener cuidado con hablar del propio corazón y no bajo dirección del Espíritu Santo. Cuando alguien dice que Dios le habló y es su propio corazón. ¿Por qué? Jeremías 17:9. El corazón es engañoso. El corazón tiene engaños. Y solamente a través
de un proceso de madurez es que se van los engaños del corazón. Y podamos tener la sabiduría para discernir la voz del Espíritu Santo a la luz de la palabra. Mira esto. Primera de Juan 2:27. Mira cómo dice: pero ustedes que han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él os ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. ¿Qué está diciendo ahí? La unción misma. ¿Qué es la unción? El sello del Espíritu Santo. Te enseña, te capacita. Ahora, ahí dice que no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Y tú puedes decir: no, a mí no me enseña nadie. A mí no me va a enseñar nadie. Pero el equilibrio es que para eso hay pastores en la iglesia y líderes para enseñar a los nuevos creyentes a ser guiados por el Espíritu Santo, a vivir en la palabra. Porque en mí como pastor hay un don, y ese don es para perfeccionar. Ese don es para llevar a la madurez. Y este asunto de oír la voz de Dios es un asunto de madurez, de tener madurez. Porque Dios te puede hablar y de repente tú no entiendes bien lo que te está diciendo. Y en momentos se necesita que, por ejemplo, alguien te ayude a entender lo que en ese momento Dios te está ministrando. Escúchame esto. La voz de Dios en ti puede causar orgullo espiritual. Dios me habló, Dios me habla, y te esponjas. Hay que tener cuidado con eso. O de repente que tú le digas a tu hijo: tú eres un profeta. Ok. Ajá, es un profeta. Pero ¿qué efecto estará causando eso en el hijo? A lo mejor lo está esponjando. Yo soy un profeta. ¿Ve? ¿Qué es mejor que le diga? Dígale que es un hijo de Dios. Dígale que es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Es más sano. Y si va a ser profeta, bueno, que sea profeta, pero que esté alineado al Señor. Lucas 2, 25 al 27. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, ahí está, que no vería la muerte hasta que viese el ungido del Señor. Le reveló el Espíritu Santo que antes de morir iba a ver a Jesús, al niño Jesús. Se lo reveló el Espíritu Santo. Y después dice, en el 27, y movido por el Espíritu vino al templo. Lo movió el Espíritu, lo impulsó el Espíritu Santo y lo guió en el momento preciso para encontrarse con el Mesías. Más adelante Simeón profetizó. Lo que quiero decirte en esta mañana es que hay una precisión cuando Dios te guía. Cuando Dios empieza a poner en tu corazón un sentir, y es Dios, eso
no falla. Pero tienes que tener madurez. Y esa madurez es por la palabra. ¿Ve? Es por la palabra de Dios. Yo he estado orando porque quiero ir a un médico, pero yo no sabía qué médico era. Y no, bueno, a mí, aunque no quiero exagerar, no quiero que haya exageraciones en la iglesia sobre esto. Debería ser algo normal que un creyente sea guiado por el Espíritu Santo. Debería ser normal. Pero esta semana, creo que fue el miércoles, cuando me levanté, me vino a mi mente el médico que tenía que ir. Yo no estaba pensando en eso. Y ya tomé la cita. Tengo muchas experiencias con el Espíritu Santo. Pero yo te pregunto hoy, ¿cuántas tienes tú? ¿Cuántas experiencias tienes donde el Espíritu Santo te ha iluminado, te ha guiado? ¿Le has preguntado? En un momento le has preguntado al Espíritu Santo. Él vive en ti. Un hermano me preguntó a mí y me dijo: pastor, ¿qué hago en esta situación? Tengo esta situación así, asado. Y yo le dije: hermano, yo no puedo tomar esa decisión. El Espíritu Santo vive en usted. Pregúntale al Espíritu Santo. Pide dirección al Espíritu Santo. Pero era una decisión, no era un consejo que tenía que darle, sino que era algo que él tenía que decidir él mismo. Que el Señor abra nuestros oídos. Que el Señor abra nuestros oídos. Que abra nuestros oídos para escucharlo. Sobre todo, mis hermanos, que vivamos en el fundamento de la palabra. El fundamento de la palabra. Con esto termino. Con esto termino. Hace un tiempo tuve un sentir en mi corazón de leer un libro de Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman fue una mujer que Dios usó mucho en milagros, mucho. Y yo tuve ese sentir en mi corazón. Y en esa semana vino un hombre y pasó por el negocio. Yo tenía un libro de Kathryn Kuhlman y yo no me recordaba que yo se lo había regalado a él. Y él me mostró el libro y me dijo: pastor, este libro me lo diste tú. Y yo le dije: wow, devuélvemelo. Me dijo: no, ya usted me lo dio. Yo le dije: te lo cambio por 3 libros. Y se lo cambié. Y yo empecé a leer el libro de Kathryn Kuhlman. ¿Qué será lo que Dios me quiere decir ahí? ¿Y tú sabes qué era? Que había un momento que ella tuvo que morir. Y ella empieza a escribir cómo fue que Dios la llevó a morir a ella misma. Y yo entendí que era que Dios me estaba hablando a mi corazón. Yo te pregunto hoy, ¿tienes el corazón abierto? ¿Sabes que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo? ¿Sabes que hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que son para ti? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ti. Para ti. Y esas cosas están a tu disposición. Pero yo te pregunto, ¿tienes un diario con el Espíritu Santo? ¿Tienes un día a día? Póngase de pie en esta mañana. Padre, te adoramos.